¿qué tal? Yo soy Mel, coach personal, y te invito a conocerte a ti mismo, crecer y transformarte a través de tus relaciones personales. En este canal, si es que eres nuevo por aquí, te comento que se comparten temas de desarrollo personal, de crecimiento espiritual, de relaciones personales también y de autoconocimiento. Si es que estos temas son cosas que te atraen y que te gustan, te invito a que te quedes, a que te suscribas, a que likes y compartas mis videos y que me cuentes qué tipo de cosas te han servido y cómo te han funcionado en tu vida. El día de hoy quiero hablarles de una herramienta súper importante que me ha cambiado muchísimo mi forma de ver y entender el mundo y sobre todo que me ha liberado en muchos aspectos, y es el no creerme mis propios pensamientos. Cuando tenemos ciertas creencias y pensamientos, y estos pensamientos se convierten después en sentimientos, y estos sentimientos después se transforman en acciones, que a su vez se convierten en hábitos, y estos hábitos terminan creando nuestro sentido de identidad, terminan siendo aquello con lo que nos identificamos, eso que nos creemos que somos. Y cuando esto sucede, si es que estos hábitos están como realmente instaurados en nuestra programación y se convierten en nuestro destino, lo que suele pasar es que seguimos como repitiendo y repitiendo patrones de conducta que convierten en un bloqueo que nos impide acceder a todas las posibilidades de nuestro ser, a todo lo que podemos crear y manifestar, y a ser felices, a ser consistentes, a ser alegres, a sentir paz, a sentir amor. Entonces, muchas veces cuando viene alguien a mí y me dice como que es que yo reconozco este patrón, ya sé que siempre me pongo así cuando tal o tal cosa pasa y como que no me puedo contener porque me siento de esta manera, entonces lo primero que hago es defenderme y como que alejo a todas las personas de mi vida. O también mucha gente viene desesperada porque lo que piensan es, o sea, esto es algo que he tenido toda la vida, ¿cómo voy a hacer para cambiarlo? ¿Cómo voy a hacer para que esto cambie? Creo que es importante reconocer ese primer paso, el saber que, ok, ya has reconocido el patrón y ese es un gran paso para dar, el ver que hay algo en ti que tiene que evolucionar, ¿verdad? Y que estamos actuando desde un lado muy primitivo de nuestro ser. Entonces lo siguiente, en este caso, sería preguntarnos cómo podemos como despertar de estas cadenas que nosotros mismos nos hemos puesto y que son tan habituales, esta cadena de pensamiento y de después de sentimiento y de ahí una acción que no siempre es una acción deseada o una acción sabia. Este ciclo de reactividad en el que podemos vernos atrapados, ¿verdad? Y si observamos detenidamente, nos daremos cuenta de que las razones de nuestro sufrimiento tienen que ver con estos patrones, con estas formas de ser de las cuales no podemos salir fácilmente. Entonces, bueno, hay tres cosas que me han servido mucho, que son unas herramientas clave para poner en práctica en estos casos, que les voy a compartir. El día de hoy les voy a compartir solo una, en los otros videos voy a hacer una serie de 3 videos. Les compartiré un poco más, pero el día de hoy es la primera, que es: no te creas tus propios pensamientos. Esto es como un mantra que hay que repetírselo varias veces para poder permitir que entre en nuestro cerebro y que nos ayude como a observar desde lejos qué está ocurriendo y tomar conciencia de que no somos nuestros pensamientos, de que están ahí, de que de alguna manera sí son reales porque están en nuestra mente, los podemos ver, pero que no son la realidad, o sea, que no son verdad. Cuando creemos nuestros pensamientos, lo que hacemos es que entramos en un como loop de reactividad, en un ciclo que se repite y que se repite, y la verdad es que pasamos la mayor parte de nuestra vida en nuestros pensamientos. Estamos perdidos en nuestros pensamientos, en una realidad virtual. Y si es que pausamos un momento, así ahorita, hagan este ejercicio y pausen un momento y piensen un rato en el día de hoy. Y se van a dar cuenta de la gran cantidad de tiempo en el que nos encontramos viviendo dentro de un diálogo incesante de la mente. Y cuando empezamos a practicar esto de dejar de creernos nuestros propios pensamientos, permitimos que haya un poco más de espacio alrededor de esta realidad virtual que hemos creado en nuestra mente. Y con esto también aumentamos un poco más nuestra capacidad de elegir quiénes queremos ser o cómo queremos actuar.
Entonces me puedo preguntar, ¿estos pensamientos que estoy teniendo en este momento me sirven para sanar? ¿Me están liberando o me atan? ¿Me dan paz o me producen ansiedad? Y si es que no me están sirviendo para esto, ¿a qué están sirviendo? Y nos vamos a dar cuenta que sirven para sentirnos separados, sirven para sentirnos deficientes, sirven para sentir que nuestra realidad no es agradable, que estamos constantemente sintiéndonos amenazados por otras personas, pero en realidad todo está pasando en nuestra cabeza. Y esta es una práctica, es algo que hay que hacerlo constantemente y practicarlo constantemente, tal vez tenerlo como muy presente dentro de nosotros, aunque sea si es que no puedes como sentirlo, decirlo, como ok, no tengo por qué creerme estos pensamientos, son solo eso, pensamientos. Después, cuando yo hago estos ejercicios ya con mis coaches y los llevan a la práctica como muy a menudo y como con constancia, y los practicamos, lo primero que empezamos a reconocer y lo que se van a dar cuenta es que no somos de esos pensamientos. Justo, y esto es muy importante porque, ok, si no soy estos pensamientos, entonces no tengo por qué creer en ellos, no tengo por qué creérmelos. Y esto es tan liberador, es como entender, bajar de nivel que a los pensamientos y decir, ok, son solo pensamientos, están ahí, pero son solo esto, no están aquí. Y es importante saber qué son los pensamientos a la final, y son como que estas imágenes en nuestra mente, estos como sonidos, estas como representaciones mentales, esta interpretación de la realidad. Lo cual significa que si es que tú te imaginas algo que te guste muchísimo, por ejemplo, a mí me encanta el melón en el verano y me encanta comérmelo como súper frío y deliciosamente refrescante, y me imagino su textura y me imagino como la temperatura con la que llega a mi boca y la jugosidad y como que el morderlo y todo esto que es súper rico. Por mucho que yo me lo imagine, nunca va a ser igual que la experiencia real de vivirlo en ese momento. Entonces ahí me doy cuenta de que ese pensamiento no es verdad. No es verdad, no es igual a la realidad. No soy mis pensamientos. Los pensamientos no son realidad. Son representaciones que muy frecuentemente son erróneas y que muy frecuentemente nos empujan a tomar decisiones sumamente insensatas. Entonces, ¿qué pasa? Pensar es importante. Es muy importante, obviamente, para nuestra supervivencia. De hecho, por eso lo hacemos. Es de inteligente, ¿no es cierto? Tiene un sentido y lo hacemos para anticiparnos al peligro y para poder evitarlo. Y también lo hacemos porque es necesario para poder desarrollarnos. Y podemos ver esto en los grandes científicos. Y de hecho, día a día pensamos para hacer ciertas cosas, para crear, para trabajar, para relacionarnos. Pero es importante tomar en consideración que esto que es tan esencial, el pensar, debido a nuestra tendencia a tener pensamientos constantemente que están nublados por el miedo, no están siempre encaminados en una forma que nos permita avanzar, que nos permita como desarrollarnos. Y sucede que tenemos una cosa que se llama en inglés negativity bias, que es nuestra tendencia a quedarnos con lo negativo. Entonces, si es que, no sé, toda nuestra vida hemos tenido como que buenas experiencias con alguien, pero de pronto pasó algo y como en una ocasión ese alguien hizo algo que nos desagradó, y que nos afectó negativamente, pues nos quedaremos con eso mucho más que con las cosas positivas que tenga esa persona. Y esto es parte de nuestro sentido de supervivencia también, y tendemos a recordar cosas que son dolorosas y que son muy fuertes y que son traumas, y unimos esas cosas y en base a esas cosas nos identificamos y creamos creencias. Entonces, estos pensamientos se vuelven un hábito de la mente. Mientras los tengamos y mientras los alimentemos, más volverán a venir y más sensaciones de peligro, de angustia, de inseguridad, de miedo vendrán a nosotros también. Creo que cuando ya entendemos un poco cómo funciona esto, es importante también darnos cuenta de que
hay la forma de salir de este loop. Y en realidad hay estudios que demuestran que las emociones que llegan a nosotros, cualquier emoción, se demoraría aproximadamente 1 minuto y medio en venir y en irse. Pero ¿qué pasa? Que tenemos estos pensamientos y que con los pensamientos alimentamos esas emociones y las mantenemos en nosotros y nos bloqueamos. Y de hecho, un trauma implica un bloqueo de una emoción que no ha logrado irse, que se sigue repitiendo, que se sigue alimentando por pensamientos y por reconstrucciones mentales. Entonces, cuando vemos esto y sabemos que existe la posibilidad de permitir que vengan y permitir que se vayan esas emociones, vamos a cuestionar más nuestros pensamientos, vamos a ver qué tipo de cosas seguimos poniendo en nuestra mente, con qué tipo de cosas nos seguimos alimentando. Al seguir alimentando estos tipos de pensamientos, seguiremos alimentando estas sensaciones y estos sentimientos como de alarma, de que algo no anda bien, de que estamos constantemente amenazados y también seguiremos creando ese mismo tipo de respuestas y ese mismo tipo de acciones y es eso lo que nos lleva a, en algún momento dado, a escribir un correo súper como grosero o agresivo o amenazante y que nos lleva a tener estas actitudes que muchas veces solo están ocurriendo en nuestra cabeza. Y lo que pasa es que cuando vivimos así, estamos realmente viviendo desde una parte muy primitiva de nuestro ser. No estamos viviendo desde esta parte como más evolucionada que permite tener un feedback diferente de la realidad y poder reinterpretarla y poder avanzar adecuadamente. Seguimos creyendo algo que no es verdad y que además nos confina dentro de una realidad que nos hace sentir que estamos separados unos de otros y nos hace sentir que somos algo tan pequeño, o sea, nos reduce a un estado de nuestro ser que es tan pequeño y tan básico y no es eso lo que somos, porque no somos nuestros pensamientos. Y la meditación es una herramienta clave aquí, nos ayuda a dejar de vivir en nuestros pensamientos y en lugar de vivir en ellos, poder observarlos y observar cómo vienen y cómo se van y no identificarnos con ellos. Entonces la idea no es zafarnos de nuestros pensamientos porque nuestra mente está creada para pensar, pero es importante saber que están ahí y que no son la realidad, que son solamente eso, pensamientos, que tenemos una elección, que podemos decidir, que podemos al hacer esto abrir un poco el espacio, abrir una puerta en donde entra un poco de luz y poder responder de una mejor manera y no reaccionar ante toda circunstancia que se nos atraviese. Entonces, lo que podemos hacer siempre que nos encontremos en una situación retadora, en una situación de dificultad, es permitir que llegue cualquier emoción y después observar nuestros pensamientos y repetirnos: no tengo por qué creerme mis propios pensamientos. No soy mis pensamientos. Son reales, existen en mi mente, los estoy viendo, pero no son la realidad. Y al hacer esto sentiremos que nos liberamos un montón. Y si logran hacer esta práctica, si es que logran degustarla y si logran experimentarla, aunque sea por mucha curiosidad, y no aunque sea, sino háganlo con mucha curiosidad, prueben esta herramienta. Cuando vengan estos momentos difíciles, hagan la prueba y repítanse ustedes mismos: no soy mis pensamientos, no tengo por qué creerme mis pensamientos no son la realidad. Y si es que lo hacen, cuéntenme en qué sienten, pónganlo en los comentarios, compartan su experiencia. A muchas otras personas les sirve saber lo que otras personas han sentido. Y estén pendientes porque voy a hacer una parte 2 de este video donde voy a comunicar otra herramienta que podemos utilizar para dejar de identificarnos, no solo dejar de identificarnos con los pensamientos, sino también para acceder a otras formas de ser que nos permiten responder de mejor manera en lugar de reaccionar ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación de nuestras vidas. Así que si es que les gustó esto, si es que les ha servido, si es que
le ven como una herramienta que también pueda servirles en su vida, pues comenten, compartan, denle like y hagan que más gente tenga acceso a este contenido. Les mando un abrazo a todos. Chao.